Okay. Salmo número 3. El Salmo número 3 es una muy adecuada oración matutina de confianza. Así que a partir de mañana puedes adoptar este salmo como tu oración matutina de confianza. Aprendértelo de memoria para tener la confianza en el Señor para todo el resto del día. Y este es un salmo de David. Todos esos textos que están abajito o antes de empezar el salmo con letras pequeñitas, esos textos están incluidos en el texto original, o sea, son parte, no crean que es el título del que editó esta Biblia, sino son realmente textos introductorios que estaban en los originales. Entonces, esos títulos ahí tienen el propósito de hablarnos acerca del contexto en el que se escribió o por qué se escribió. No todos los salmos los tienen, hay algunos que sí. En este caso, del Salmo 3, tiene una introducción y dice, Salmo de David, cuando huía de delante de Absalón su hijo. Entonces ya te imaginarás. Entonces, al estudiar este salmo vamos a poder trasladarnos o transportarnos a conocer qué es lo que David estaba pensando en el momento que su propio hijo se le reveló. O sea, esto es inimaginable. Es inimaginable que tu hijo se te revele y te quiera matar. Y justamente ahora que estaba estudiando este salmo, me puse a pensar lo triste. Yo creo que una de las cosas más duras que te pueden llegar a pasar es que tu hijo, o sea, imagínate pensar en tu hijo a quien le cambiaste los pañales o quien estuviste ahí de cerca desde pequeñito. No solo, ya este es un grado extremo, que te quiera matar, pero imagínate que te odie, como hay muchos casos, ¿no? De personas resentidas que odian a sus papás, pero imagínate el sentir como papá de que tu hijo o tu hija te odien, te aborrezcan. Y bueno, pues me tocó estudiar en un momento muy, muy significativo y bueno, ayúdenme a orar, por cierto, al respecto. Y hoy le platicaba a Jorge que cada vez que me pasa algo en mi vida, en mi situación personal, me toca estudiar algo que tiene que ver con lo que estoy viviendo. Y bueno, pues se los comento para que me ayuden a orar. Uno de mis hermanos, mi hermano mayor, a lo mejor algunos de ustedes lo conocen, estuvo en algunos de los seminarios, Chucho. Antier cumplió 57 años. Y bueno, pues él ha tenido una vida verdaderamente triste. Es increíble que siga vivo a estas alturas, porque pues él ha tenido un problema de adicción muy muy fuerte, de alcoholismo, y muchas veces, ya no recuerdo ni siquiera cuántas, al parecer sucedió un milagro en su vida. Y pues empezaba a buscar al Señor, empezaba a venir a los estudios, empezaba a venir, y como que parecía que era el momento en que ya había transformado su vida, pero de repente otra vez se caía. Y el factor principal que le ha hecho caer una y otra vez es el factor de un resentimiento muy profundo y arraigado que tiene en su corazón hacia mi papá. Y bueno, antier, que cumplió 56 años, pues fue y volvió a tomar. Hace tiempo que no había vuelto a tomar de esta manera y volvió a tomar muy muy fuerte. Y bueno, pues yo estaba justamente en la noche preparando este estudio. Y estaba, pues algunos de ustedes conocen mi aposento alto, mi cuarto de servicio allá en la azotea. Y pues estaba yo preparando todo esto y pensando eso, y pensando qué horrible sería si un día Dani, mi hijito, pues así me odiara. Y entonces es increíble. Y de repente tocan ahí en el cuarto de servicio, pero de una manera muy violenta, muy rara. Y pues abro y eran mis papás y mi hermano Chucho, en una situación muy muy mal. Y bueno, mi hermano Chucho en ese momento pues estaba así verdaderamente como fuera de sí.
y trató de golpear a mi papá. Llegó a la casa y dijo, pues hoy cumplo 56 años y hoy decidí vengarme de mi papá y acabar mi vida. Y fue así, no se imagina, fue algo que en ese momento pues yo no sé cómo llegaron arriba, porque pues subir 4 pisos y llegar ahí, mi mamá estaba muy asustada y todo. Y bueno, pues ya lo único que hice es decirle a mis papás que se bajaran, y ya yo me quedé con mi hermano y pues me empezó a traer un poco de miedo porque pues fuimos 6 hombres, y él en el proceso de su vida ha tratado de o golpeó o ha tratado de golpear a todos mis hermanos. El único que falta soy yo. Entonces estábamos en la azotea y él verdaderamente transformado, y dije, pues ya no más falto yo. Y entonces al principio sí estaba súper violento, y pues ya lo único que yo hice es quedarme ahí en un poste y empezar a orar: Señor, ten misericordia de él, ayúdalo. Y hagan de cuenta que era como un niño haciendo un súper berrinche, pero mal, o sea, una violencia extrema, y diciendo, quiero vengarme de mi papá. Lo que él me hizo, lo que él me golpeaba de chiquito, pues yo quiero hacerlo igual. Yo quiero vengarme, y hoy es el día. Y Dios tuvo misericordia de nosotros y no pasó nada. Finalmente se fue calmando poco a poco, y bueno, al final terminé orando por él. Y bueno, pues al otro día regresó, se llevó sus cosas, me pidió perdón, pero se fue. Y bueno, ahorita no sabemos dónde está. Y pero sin que él sea mi hijo, pude tener un profundo temor de lo que sería que mi hijo llegara a odiarme de esa manera. Y al estudiar este salmo podemos ver el corazón de David, al ver que su hijo, el hijo de sus entrañas, se rebela contra él. Y él comienza diciendo esto: oh Señor, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Porque si tus adversarios, si tu hijo mismo se rebela contra ti, y sobre todo Absalón se rebeló con parte del ejército más importante de Judá, con el pueblo más importante. O sea, era una rebelión sumamente difícil de aplacar. Solamente Dios podía hacer algo. Es por eso que lo único que hizo David, entendiendo que esto era solamente posible que Dios lo librara, es por eso que lo único que hizo David es salir huyendo del palacio, y no hizo nada, no se defendió, no hizo nada, porque sabía que era muy difícil, sabía que solamente Dios lo podía defender. ¿Se acuerdan que Absalón ya se había ganado el aprecio de mucha de la gente? O sea, en realidad Absalón se había rebelado con mucha gente y era muy difícil que David ganara esa batalla. Y bueno, David adopta una actitud sumamente humilde, como la de Jesús, y va subiendo ese monte de los olivos. Y dice la escritura que va llorando David. Va llorando y va muy triste, y él va diciendo, pues a lo mejor Dios ya me quitó el reino. Yo no soy nadie para defender el reino, yo no voy a hacer nada. Señor, ante ti está mi clamor. Y no sé si a lo mejor tú hayas pasado por una situación en que sientes que es imposible salir adelante. O sea, una situación de amenaza sobre tu vida o sobre alguna situación o alguna enfermedad en la que dices, de esta no me puedo librar yo, ni me puede librar nadie. Señor, solamente tú me puedes librar de esta. Y es justamente lo que va diciendo: oh Señor, ¿cuánto se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Y es precisamente en una situación así imposible que dicen, ¿sabes qué? Hay hasta un dicho que dice, de esta ni Dios Padre te salva. ¿Han escuchado esa expresión blasfema? Porque es una blasfemia. Que lo único que manifiesta, ¿sabes qué? Esto es imposible. ¿Has estado en situaciones imposibles? En que la gente te dice, ¿sabes qué? Aquí sí está muy difícil. Y que ya nada más, ya ni siquiera te dicen nada, porque te das cuenta que es algo imposible. Como una enfermedad incurable, por ejemplo, o algo así, que ya sabes que pues no hay manera de salir de esta. Pero una vez más, aquí, y es
es en el primer salmo que se manifiesta una palabra que se llama Sela, que significa meditación, reflexión. Y también significa pausa, o sea, pausa para meditar en esto. Y cada que veamos una de estas pausas para meditar, cada que veamos una de estas palabras, yo quisiera que lo aplicáramos a nuestra vida y que efectivamente lo hagamos. Que te pongas a pensar en ese momento los retos difíciles que hay por delante en tu vida. ¿Por qué no piensas en este momento los retos de los cuales en lo profundo de tu corazón piensas que difícilmente vas a salir adelante? O sea, que realmente tu fe no te alcanza para eso. O sea, cosas en las que dices, híjole, si no tengo la fe, no me alcanza mi fe para pensar que la voy a librar. ¿Por qué no piensas en un momento en esas situaciones? Señor, ayúdanos a meditar en lo terrible de las circunstancias o de aquellas cosas en nuestra vida o en nuestros familiares que pensamos que no hay posibilidad, Señor. Yo en ese momento quiero meditar en aquello que mi fe no me alcanza para pensar que cambiara. Y como ejemplo te pongo a mi hermano Chucho, Señor. Yo hace tiempo que dejé de creer que tú eres capaz de cambiar su corazón. Yo hace tiempo que me di por vencido en su vida, Señor. Y en la vida también de algunos de mis familiares, Señor. Muchos son los que dicen de ellos que no hay esperanza, que nunca cambiarán, que morirán en sus pecados. Te pido que cada persona que está aquí pueda reflexionar en las cosas imposibles, de las cuales incluso el enemigo se ha burlado. Queremos pensar en eso, Señor. Ayúdanos. Mas tú contaste, mas tú, Señor, en estas circunstancias imposibles, mas tú, Señor, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza, el que me da dignidad. Cuando todos se burlan de ti, cuando te dicen que no hay salvación en Dios, cuando te dicen que esa circunstancia que tienes, pues que más vale que aprendas a vivir con ella, porque nunca se va a quitar, que vivirás avergonzado por esa situación, recuerda que el Señor es tu escudo, que el Señor es tu gloria, que el Señor es el que te da dignidad, el Señor es el que hace que levantes tu cabeza, que no andes con la cabeza agachada, que no andes pensando que no hay esperanza. El Señor es el que va a avergonzar a tus enemigos y les va a mostrar que sí hay salvación en Él. Verso 4. Con mi voz clamé al Señor. ¿Qué es lo que producen las circunstancias difíciles o trágicas o imposibles? Lo que dice el verso 4. Que con tu voz clames al Señor. Y el clamar a Dios te da acceso a una promesa que está en Jeremías 33:3, que dice: clama a mí y yo te responderé y te haré saber cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En esos momentos que se burlan de ti, que tu enemigo se burla de ti, que en tus pensamientos te dicen no hay salvación, esta circunstancia está perdida, esta batalla está perdida. Esos momentos son para que tú clames al Señor. Y dice, y Él me respondió desde su monte santo. Ten la seguridad de que cuando tú clamas al Señor, clamar es con desesperación. Clamar es decirle, Señor, como Jacob hizo:
Señor, no te voy a dejar ir hasta que me bendigas. Señor, bendíceme o me muero. Señor, si no es con tu ayuda, es imposible. Y es el mejor lugar en el que podemos estar, cuando yo no hay salvación en nadie más que en Él. Y dice, con mi voz clamé al Señor, y Él me respondió desde su monte santo. Y aquí hay un gran contraste. La primera estrofa de este canto termina con una desesperanza, con burlas, pero esta segunda estrofa que nos lleva a meditar en el contraste. El Señor va a responder desde su monte santo si tú solo clamas. Si tú solo clamas, Él te va a oír. Y si te oye, como dice Primera de Juan, puedes tener la seguridad de que tienes las peticiones que le hayas hecho. ¿Y en qué sentido? En el sentido de salvación. Dice la Escritura que Dios desea que todos sean salvos. Dios desea que toda la gente sea salva y que venga el arrepentimiento, al conocimiento de la verdad. Así que si tú estás orando al respecto, puedes tener la seguridad de que Él te va a oír y Él te va a responder desde su monte santo. ¿Y por qué no meditas en eso también? Vamos a meditar en eso, en ese contraste. Y terminamos con el resultado de esta convicción o de esta meditación. Cuando estás seguro y convencido de que el Señor te va a responder, el resultado es del verso 5 al 8. Yo me acosté y dormí, y desperté porque el Señor me sustentaba. Soy capaz de despertar en la mañana, tranquilo, después de haber tenido una noche de sueño, porque el Señor me sustentaba. Ese es el resultado de meditar y de confiar en el Señor. Verso 6, otro resultado. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Ahora sí, ahora que medité, ahora que clamé, ahora que sé que el Señor me ha contestado, ahora sí no le temo a 10 millares de gente. O sea, a 10,000, a un ejército de 10,000 que pusieren sitio contra mí. Imagínate un ejército de 10,000 alrededor de tu casa, poniendo sitio contra ti. ¿Por qué no temerás? Porque sabes que el Señor está de tu lado. ¿Te acuerdas esa escena de Eliseo y su siervo en la guerra contra los sirios? Que bueno, pues estaban ahí y de repente estaban rodeados por el ejército. Y el siervo de Eliseo dijo, no, pues hasta aquí llegamos. Y entonces Eliseo oró. Y le dijo, Señor, abre sus ojos para que vea que mayores son los que están de nuestra parte que los que estamos viendo. Y en ese momento el Señor abrió los ojos del siervo y vio carros de fuego por todas partes pero superaban por mucho al ejército enemigo. Entonces eso es lo que recibimos cuando el Señor nos muestra que si Él está de nuestro lado, ¿quién en nuestra contra? Si Él no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, entonces no temeré. Si cuando yo era enemigo de Él, si cuando yo le odiaba y cuando estaba totalmente en contra de Él no escatimó a su Hijo, sino lo entregó por mí, ¿cuánto más ahora que soy su Hijo, enviará todo lo necesario para protegerme de la destrucción? Y por eso dice, no temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Señor, sálvame, Dios mío. Porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es del Señor. Por eso se llama Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, o Yeshua, porque Él es salvación. Eso significa, Dios es salvación. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Y vamos a terminar meditando en este resultado. Para poder tener este resultado necesitamos clamar al Señor. Vamos a meditar en eso y con esto terminamos este salmo.